¿Qué pasaría si pudieras detener el tiempo? No unos segundos, sino un día entero. El sol suspendido en el cielo, inmóvil, como un testigo silencioso de una batalla crucial. Este no es un relato de ciencia ficción, amigos, sino una asombrosa narrativa bíblica que nos habla de Josué y su enfrentamiento contra 5 reyes amorreos. La historia de Josué 10:13 es más que una victoria militar. Es un vistazo a un poder sobrenatural que reescribe las leyes de la naturaleza misma. En este viaje, exploraremos la fascinante narrativa que envuelve este evento, indagando en su significado literal y sus posibles interpretaciones simbólicas. Prepárense, porque el misterio está a punto de comenzar. ¿Fue un milagro literal, una intervención divina que detuvo el astro rey? ¿O se trata de una metáfora poética, una exageración literaria para destacar la magnitud de la victoria de Josué? Esta pregunta nos acompañará a lo largo de este video, ya que analizaremos diferentes perspectivas teológicas y científicas. Existen teorías que buscan explicaciones naturales basándose en fenómenos astronómicos poco comunes. Sin embargo, la narrativa bíblica presenta un evento extraordinario, desafiando nuestra comprensión del tiempo y del espacio. ¿Seremos capaces de desentrañar el secreto que se esconde detrás de este relato milenario? El relato bíblico describe con detalle el pedido de auxilio de Josué a Dios, una plegaria ante la inminente amenaza. La respuesta divina es tan impactante como inesperada. El sol se detiene. Imaginen la escena. El ejército amorreo, sorprendido por este acontecimiento sobrenatural, indefenso ante el poder de Dios manifestado a través de su siervo Josué. Este suceso no solo cambió el curso de la batalla, sino que también forjó una leyenda que ha trascendido siglos. ¿Qué implicaciones tuvo este evento en la historia del pueblo de Israel? Pero la pregunta más importante, la que nos mantendrá en vilo durante este análisis, gira en torno a la naturaleza misma de este milagro. ¿Representa una anomalía cósmica, un evento que desafía las leyes de la física tal como las conocemos? ¿O es una ilustración narrativa que nos habla de la omnipotencia de Dios y su poder para intervenir en la historia humana? Prepárense para sumergirse en un análisis profundo, donde exploraremos diferentes puntos de vista y examinaremos los detalles que hacen de este relato una pieza clave en la historia bíblica. La verdad se encuentra oculta en las líneas entre la historia y la fe. La paradoja entre la narración y la ciencia nos impulsa a buscar respuestas. Muchos han intentado encontrar explicaciones científicas para este evento, algunas más convincentes que otras, pero ninguna logra desvirtuar la narrativa bíblica. Mientras recorremos el camino de la fe y la historia, nos adentraremos en el contexto histórico y social del tiempo de Josué y analizaremos los diferentes puntos de vista sobre este enigmático suceso. ¿Estamos preparados para descubrir juntos la verdadera magnitud del evento de Josué 10:13? Continúen viendo para no perderse la siguiente parte. La batalla de Josué no se desarrolla en el vacío. Se inscribe en un contexto histórico rico y complejo, en el cual las tribus de Israel se enfrentan a los poderosos reinos cananeos. Analizar el contexto geopolítico del siglo XIII a.C. resulta fundamental para comprender la magnitud del desafío y el significado de la intervención divina descrita en el relato bíblico. El imperio egipcio, aunque decadente, aún proyectaba su influencia en la región, creando un escenario de tensiones y alianzas entre las diversas tribus y naciones. La conquista de Canaán, relatada en el libro de Josué, se entiende como una lucha por la tierra prometida, una lucha que implicaba una lucha por la supervivencia y la identidad. Josué, como sucesor de Moisés, lideró al pueblo de Israel en la conquista de esta tierra.
Las luchas contra los reinos cananeos no fueron fáciles, fueron brutales e implacables, con la muerte como moneda de cambio en un conflicto por el territorio y los recursos. Estas guerras son un componente importante a tener en cuenta a la hora de comprender la narrativa del milagro del sol. La estrategia militar de Josué era crucial para el éxito de la conquista. La historia revela una combinación inteligente de tácticas bélicas con una fuerte fe en la promesa divina. El uso de emboscadas, la explotación de debilidades estratégicas y una clara dirección espiritual guiaron los pasos de Josué y sus tropas a través de las diversas campañas militares. El relato de Josué 10:13, por tanto, se sitúa en el marco de esta estrategia militar, mostrando el momento en el que la intervención divina se manifiesta para garantizar el triunfo israelita. Para comprender la magnitud del supuesto milagro, debemos tener en cuenta la duración de la batalla. El texto bíblico menciona que el sol y la luna se detuvieron durante un día entero, lo que implica una gran extensión de tiempo y una considerable alteración del orden natural. Esto incrementa la trascendencia del evento y nos lleva a preguntar: ¿qué tan largo fue un día durante ese periodo histórico? Hay manera de verificar la duración del evento de forma independiente del texto bíblico. Estos elementos contextuales nos permiten valorar mejor la significación del suceso. No se trata simplemente de una anécdota aislada, sino de un episodio trascendental dentro de un relato más amplio de conquista y establecimiento. Es fundamental considerar la geografía, la cultura y las relaciones políticas para entender por qué este evento tuvo una importancia tan significativa para los israelitas y cómo fue interpretado posteriormente en el desarrollo de la tradición religiosa. ¿Qué nos dirá la parte siguiente sobre la interpretación del evento? Continúen viendo. La interpretación teológica del relato de Josué 10:13 ha generado una rica discusión a lo largo de los siglos. Para muchos creyentes, el relato representa una demostración literal del poder divino, una intervención milagrosa que modificó las leyes de la física para asegurar la victoria del pueblo de Dios. La interpretación literal se basa en la fe, en la omnipotencia divina y en la capacidad de Dios de actuar de forma sobrenatural en la historia humana. Se ve el evento como una prueba innegable de la presencia y el poder de Dios. Para otros, el relato puede tener una interpretación más simbólica. En este caso, la detención del sol se entiende como una metáfora de la victoria divina, la cual enfatiza la superioridad del pueblo de Dios sobre sus enemigos. Esta perspectiva interpreta el texto dentro de un contexto retórico y literario, enfatizando la intención del autor de destacar la magnitud de la victoria a través de una imagen impactante. El sol, símbolo de poder y autoridad, se detiene, reflejando la interrupción del poder enemigo. Algunos teólogos ven una conexión entre este milagro y la victoria de Dios en la historia de la salvación. Se considera el episodio como un ejemplo del poder redentor de Dios, que protege y guía a su pueblo en su camino. Esta perspectiva integra el evento de Josué 10:13 dentro de una narrativa mayor de la historia de la salvación, en donde Dios interviene en momentos clave para la realización de sus planes. El evento, entonces, no es solo una victoria militar, sino un acto de salvaguarda divina. En la tradición rabínica existen diferentes interpretaciones que buscan comprender el significado del milagro. Algunos intérpretes se centran en el aspecto práctico, subrayando la ayuda divina que se extiende a los justos. Otros, en cambio, abordan el aspecto metafórico, enfatizando el rol de Josué como instrumento de la voluntad divina. La riqueza de la tradición rabínica permite una perspectiva multifacética del evento,
enriqueciendo nuestra comprensión. La diversidad de interpretaciones teológicas refleja la complejidad del texto y la riqueza de la fe. Cada perspectiva ofrece una comprensión valiosa del evento, que nos ayuda a entender la importancia del texto bíblico y su relevancia para nuestra propia fe. El debate entre la interpretación literal y la simbólica se mantiene vigente, demostrando la vitalidad del texto y su capacidad para inspirar reflexión y diálogo. ¿Y qué dice la ciencia al respecto? Descúbrelo en la siguiente parte. Desde una perspectiva científica, la detención del Sol, tal y como se describe en Josué 10:13, presenta un desafío formidable. La astronomía moderna, basada en la observación y la comprensión de las leyes físicas del universo, no ofrece un mecanismo plausible para detener el Sol durante un día completo. La idea de un cuerpo celeste detenido desafía las leyes de la gravitación, la inercia y el movimiento orbital, entre otras. Es por esto que la interpretación científica del relato necesita otra perspectiva. Algunos científicos han planteado hipótesis que buscan explicaciones alternativas al evento. Se han considerado posibles fenómenos meteorológicos inusuales, como un eclipse solar prolongado o una ilusión óptica causada por ciertas condiciones atmosféricas. No obstante, ninguna de estas explicaciones se ajusta completamente a la descripción bíblica del evento, la cual describe la detención simultánea del Sol y la Luna. Esto implica un cambio en el movimiento de ambos astros, lo cual es todavía más improbable desde un punto de vista científico. Otra posibilidad es que el relato sea una exageración literaria o una metáfora. Es decir, la descripción de la detención del Sol podría ser una forma poética de resaltar la magnitud de la victoria militar de Josué. Este tipo de interpretación literaria se ajusta a otras narrativas en la Biblia, donde la hipérbole y la metáfora se utilizan para realzar el impacto de una historia. De esta forma, el texto bíblico debería interpretarse de forma poética, no literal. Es importante señalar que la ciencia y la religión no son necesariamente campos antagónicos. Mientras la ciencia busca comprender el mundo natural a través de la observación y la experimentación, la religión busca comprender la dimensión espiritual y el significado de la existencia humana. En este sentido, no es necesario que la ciencia explique el evento descrito en la Biblia para que éste mantenga su significado religioso. En conclusión, desde una perspectiva científica, el relato de Josué 10:13 se presenta como un evento excepcional que no encuentra explicación dentro del marco de las leyes naturales conocidas. La búsqueda de una explicación científica, sin embargo, no debe restar valor al significado teológico y la importancia histórica que el evento representa para los creyentes. La discusión entre la fe y la razón continúa, ofreciendo una rica y compleja perspectiva sobre la historia y la espiritualidad. ¿Y cuál es la conclusión final de este enigma? Descúbrelo en la próxima parte. El enigma de Josué 10:13 permanece abierto, una invitación a la reflexión y al diálogo entre la fe y la razón. Tras explorar las perspectivas históricas, teológicas y científicas, llegamos a la conclusión de que el texto bíblico nos presenta un evento extraordinario que nos reta a superar una lectura simple y literal. El milagro, sea interpretado literal o metafóricamente, apunta hacia la presencia de una fuerza trascendente en la historia humana. El relato nos invita a reflexionar sobre el poder de la fe y la importancia de confiar en la providencia divina. La historia de Josué sirve como un testimonio de la capacidad de Dios para actuar en la historia a través de las personas y los eventos. Más allá de las posibles explicaciones científicas, la narrativa trasciende el ámbito físico para penetrar en el terreno de la fe y la esperanza.
Este evento bíblico, independientemente de su interpretación, nos ofrece una profunda lección sobre la confianza y la perseverancia. La lucha de Josué y el pueblo de Israel contra los reyes cananeos representa la perseverancia en la fe, aún en medio de la adversidad. La detención del sol simboliza el triunfo sobre las circunstancias imposibles, un triunfo que solo es posible a través de la fe y la intervención divina. A lo largo de este video hemos visto diferentes perspectivas, invitándote a construir tu propia comprensión del relato bíblico. Recuerda, la interpretación del texto es un proceso dinámico y personal que implica la reflexión, el diálogo y la búsqueda de la verdad. No hay una respuesta única ni definitiva, sino un campo abierto de posibilidades. Comparte tus pensamientos y opiniones en los comentarios. En conclusión, el relato de Josué 10:13 nos recuerda la profunda conexión entre la historia humana y lo sobrenatural, invitándonos a explorar las maravillas de la fe y la búsqueda de la verdad. La historia de Josué nos interpela y nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y con la historia. Suscríbete a nuestro canal para explorar más misterios bíblicos y no olvides activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.